¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V. Es martes 21 de mayo. La justicia empieza en el despacho de un abogado. Me va a permitir uno de las personas que nos acompaña esta noche que me apropie de una frase que acabo de escuchar hace unos minutos para presentar el espacio que abrimos en este instante y cuya vocación fundamental es tratar de poner encima de la mesa con toda su crudeza la situación en la que se encuentra la justicia española y de una forma particular la justicia gallega. Muchos problemas, el más llamativo probablemente y el más cercano, esa introducción de tasas judiciales que tienen pie de guerra a la práctica totalidad de los colectivos implicados en España en la administración de justicia. Probablemente nunca vimos tanta unión entre jueces, abogados, procuradores que contra esa reforma de la justicia impuesta, como decíamos, por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Pero no solo, estamos hablando también de partidos judiciales y estamos hablando finalmente de cómo funciona la justicia en este país. Antonio Platas, decano del Colegio de Abogados de A Coruña y presidente del Consello Xeral de la Abogacía de Galicia, muy buenas noches. Buenas noches. Disculpe el apropiamiento de esa frase con la que iniciaba, pero ¿por qué dice usted que la justicia empieza en el despacho de un abogado? Bueno, debo decir que la frase no es mía. La frase se la he oído al anterior decano del Colegio de Abogados de La Coruña, pues nos vamos Jesús citando Varela. a otros. Sí, y la he apropiado incluso en un discurso que tuve que dar de entrada en la Academia de Jurisprudencia. Bien, lo entiendo así. Mire usted, las leyes se elaboran en Madrid, se elaboran en los grandes despachos por los grandes técnicos, como suelo decir, en alfombras muy mullidas y con cafés y con azafatas. Pero esa ley que nace en Madrid, por cierto, sin informe alguno de la abogacía, esa ley no se actualiza hasta que alguien llega al despacho de un abogado y le dice, tengo un problema, y me lo suelta. Es cuando la ley que nace en Madrid va a ser actualizada. Por eso yo entiendo que por muchas leyes que se hagan en Madrid no existen y no se actualizan y no se llevan a la práctica hasta que alguien en el despacho de un abogado pone un problema encima de la mesa y acudimos a la ley para arroparlo. Que es donde ven los problemas de las leyes injustas o de las malas leyes, supongo. Por supuesto, por eso me da tanta pena que una promesa que hizo el señor Gallardón el 23 de febrero, y la fecha la eligió él, del 2011, a poco de salir elegido decano, nos visitó en el Consejo de la Abogacía en Madrid, integrado por los 83 colegios de abogados de toda España, y a preguntas del señor Carnicer, del presidente de la Abogacía, manifestó, lo he dicho muchas veces, que prometía que no se promulgaría ninguna ley sin un informe evidentemente no vinculante de la abogacía. Se le aplaudió a rabiar que no cayó el edificio de milagro. Por primera vez se nos daba, no habrá más leyes sin que ustedes las informen, que es cierto, están en contacto con la ciudadanía. Y agradeció que se le recordara que su padre había sido abogado y que esto lo sabía. Y eso lo prometió. Tardó menos de un mes en promulgar dos leyes, la de mediación y la de tasas. Una persona que miente de forma tan descarada, es un desleal, y debo decirlo, y se me ha dicho si era traidor. Pues tengo que decir que sí, porque habrá que buscar el diccionario, pero si traiciona una palabra dada, tengo que llamárselo. Bien, pero no lo digo yo. Mire usted, si usted empieza a mirar... Déjeme un momento, señor Platas, porque vamos a completar las presentaciones. No, me encanta que seamos muy claros en lo que vamos a hablar esta noche, porque estamos hablando de un asunto muy fundamental como es la justicia. Antonio Platas, como vemos, le agradecemos que hable con la contundencia con la que habla. Lo cierto es que lleva unos meses posicionándose muy claramente contra los problemas que está provocando la política judicial que está aplicando Alberto Ruiz Gallardón. Otra generación de abogados, la que representa Fabián Valero. Muy buenas noches, Fabián. Muy buenas noches. Bueno, Fabián es abogado de Vigo y seguramente fijo que lo conocen y lo identifican perfectamente porque Fabián fue el promotor de una iniciativa popular contra esta famosa ley de tasas que ha recaudado la friolera de 170.000 firmas utilizando un poco las estrategias que hoy permiten las nuevas tecnologías, concretamente esa página que se llama change.org que canaliza un poco el descontento de la ciudadanía con cosas muy diversas, específicamente con este asunto de las tasas. Bueno, ¿por qué decidiste utilizar esta vía de las nuevas tecnologías para mostrar tu descontento? El motivo fundamental es que plataformas como change.org te permiten una cercanía y un contacto con la ciudadanía que si pretendes hacerlo de otra forma no es posible. Yo soy un abogado individual, no tengo una red de contactos con la cual poder formar una iniciativa a nivel nacional de recoger firmas en todas las ciudades con una mesa.
lo que sería una recogida tradicional, pero las nuevas tecnologías te permiten otra forma de interactuar con los ciudadanos y de exponer las problemáticas y aquellos conflictos y problemas sociales que puede haber encima de la mesa. Bien, conocí la plataforma Change.org y dije, bueno, pues vamos a intentarlo. La ley de tasas judiciales considero que es inconstitucional y que es netamente injusta para los ciudadanos y, en consecuencia, pues utilicé esta plataforma. Hemos tenido suerte, ha tenido mucho apoyo, a día de hoy supera las 178.000 firmas recogidas y, bueno, seguiremos insistiendo en esa vía, buscando que, por una parte, con todo el respeto, pues el ministro Gallardón entienda que debe rectificar por el bien de todos los ciudadanos y, al mismo tiempo, pues intentar llegar al máximo número de personas posibles para intentar que, por lo menos, si no logramos que la ley se derogue, que la gente sea consciente de los problemas que va a generar de cara a su acceso a la justicia. Bueno, pues de esos problemas vamos a hablar enseguida. Estamos hablando de esa ley de tasas que seguramente muchos de ustedes han empezado a sufrir ya porque está funcionando como una poderosa arma disuasoria para que los ciudadanos, sobre todo la clase media, la que no puede tener acceso a la justicia gratuita, bueno, pues ejerza su derecho a sentirse protegido. Vamos a ver un pequeño vídeo en el que vamos a recordar el camino que hemos recorrido hasta ahora y algunos ejemplos muy paradigmáticos de lo que supone esta ley de tasas judiciales. 25 de enero del 2012, Gallardón anuncia la aplicación de tasas en la justicia. La asunción obligatoria por las partes de los costes del proceso. El anuncio desata una oleada de protestas en el sector y une a jueces, abogados y fiscales. El que se va a ver perjudicado es el ciudadano medio, que es el que no va a pleitear. Creemos que es un símbolo de desprecio. Los abogados son perfectamente conscientes de que as verdadeiras víctimas desta norma é a cidadanía e non eles. Todos de acuerdo contra una medida que se aprueba el 20 de noviembre y que dejaba casos prácticos como estos. Recurrir una multa de tráfico de 100 euros costaría 200. Reclamar al banco el cobro de una factura indebida, 300. El procedimiento por un despido, 800. Un jubilado ha denunciado la pérdida de sus ahorros por las preferentes y se ve obligado a acudir a la vía civil. Los ahorros reclamados son de 128.000 euros, la tasa de 940. La medida desborda la petición de justicia gratuita y abogados de oficio. La mayoría de solicitudes no superan el filtro. Vemos a diario una situación paupérrima, una situación de decadencia, porque vemos 60, 70 personas solicitando abogado del turno de oficio. Lo único que deja es la justicia, o para los que no tienen nada, que podrán pleitear libremente al tenerlo gratuito, o para los que tienen mucho que les da igual pelar o no. Pero los que estamos en medio tenemos un problema. La presión de todos los colectivos obligó a Gallardón a maquillar la ley en febrero y marzo de este año. Lo mejor que le podía suceder, y le doy paso, es que desapareciera del Ministerio de Justicia. Pero no por los abogados, por la ciudadanía y por la justicia con mayúsculas. Nos convertimos en el hazmerreír de Europa. El fin de la justicia gratuita para todos sigue sobre la mesa. Bueno, mucha contundencia por parte, como decíamos, de todos los implicados en la Administración de Justicia. Y para que veamos la contundencia de las decisiones que están tomando, señor Platas, el Consejo General de la Abogacía de Galicia ha decidido algo, que es declarar persona non grata al señor Gallardón. ¿Por qué? Está a la vista. Primero porque sus promesas se las ha pasado por el forro. Le digo, tasas, en donde también manifestó en la fecha que aludí antes que no habría tasas en la primera instancia, que estudiaría la imposición de tasas no disuasorias, moderadas, para evitar apelaciones ligeras o frívolas. Lo entendimos. Es decir, yo estoy de acuerdo que para acudir a la justicia no puede haber un escalón que impida llegar, porque es un servicio esencial, es un valor esencial del Estado, muy por encima del valor político. El valor político es un valor instrumental al servicio de proyectos, de fines. En cambio, la justicia es un valor esencial al ciudadano, que está antes, como dije, en una isla desierta. No se necesita justicia si hay una sola persona. Cuando hay otra, hay campos de libertades. Por lo tanto, es antes la justicia. Y luego llega el orden, el Estado, la organización. Y este señor, y me refiero sin ninguna reticencia al ministro, visita el Consejo de la Abogacía en Madrid y manifiesta que no va a haber tasas en la primera instancia y que luego estudiará poner unas tasas para que esa apelación pues no se verifique de esa forma que dije. Eso me gustó, porque también vengo sosteniendo que se está abusando en el campo del turno de oficio y de la justicia gratuita, de aquella persona que recibe esa carta que dice eres pobre y que solicita llegar hasta Estrasburgo. Y esto no puede ser.
Esto hay que cortarlo. Es decir, yo veo en el colegio, lo acabamos de ver, que hay 70 y 80 en Coruña, solo en Coruña, solicitudes diarias. Y claro, la persona a quien se le concede el turno de oficio, yo me encuentro que luego el abogado pierde, por ejemplo, y dice, apele, y apela, y apele, y llega casación, Tribunal Constitucional. Esto hay que cortarlo. Eso es un abuso. Esa carta que se le da no es una carta del corso de la reina de Inglaterra a Drake. Y eso habría que modificarlo. Y hay cosas que hay que modificar. Pero estamos a un punto de desesperación, porque como consecuencia de esto se va a producir una situación que es insólita en Europa, y es que va a reducir la litigiosidad, pero por la vía de no poder abordarla. Un ejemplo le puse antes de entrar, un camarero, oiga, tomando café, si no le molesta, señor Platas, ¿podría usted decirme si tengo, que puedo poner un pleito de 2.000 euros, ¿qué me cuesta? Mire usted, ha producido un efecto disuasorio psicológico. Hoy día ya la gente se retrae. Claro, ese efecto de reducción de la litigiosidad que usted ya aventura va a ser utilizado como argumento por el ministro Gallardón para poner en valor las bondades de esta ley. Vamos a hablar enseguida de ese efecto perverso, que efectivamente parece muy razonable que se utilice, pero por abundar en detalles, llevamos unos meses de aplicación de esta nueva ley de tasas. ¿Cuál está siendo el efecto, como hablábamos antes, en los despachos, en la calle, para la vida de las personas? ¿Qué está pasando, Fabián? Las estadísticas que se están dando a conocer, es cierto que la ley de tasas lleva poco tiempo, pero las estadísticas que se están conociendo hablan de un desplome cercano al 40% en el número de demandas que los ciudadanos están presentando. En todos los ámbitos, en todos los ámbitos, especialmente se está apreciando en la jurisdicción contencioso administrativa, que es precisamente aquella en la cual el ciudadano tiene menos armas para enfrentarse a la administración. Esto quiere decir, perdona que te interrumpa, Fabián, para que la gente que a lo mejor no sabe de qué estamos hablando, es la jurisdicción que te permite, por ejemplo, pleitear contra el ayuntamiento en el caso de que tomen una decisión que a ti te perjudica como ciudadano, como vecino, ¿no? Pues desde que te ponen una multa de tráfico que es injusta hasta que te expropian tu casa y te pagan un precio que no es el adecuado por tu vivienda, o bien que ha habido una negligencia médica por parte del, en este caso del Sergas, y pues han realizado una operación que te ha generado un problema médico. Y estas se han desplomado de una forma particular. Estas especialmente, yo he hablado con magistrados de lo contencioso administrativo en Vigo, y la jurisdicción contenciosa se divide en dos tipos de procedimientos fundamentalmente, el ordinario y el abreviado. Me comentan que las abreviadas, que son las de menor cuantía, precisamente, creo que en Vigo me decían un juzgado que había tenido 2 demandas por tráfico en lo que iba de año, y estamos en mayo. ¿Dos por tráfico en lo que va de año? Hablamos de que en Vigo solo hay 2 juzgados de contencioso, o sea, imaginemos entonces la situación. Pasamos de una situación previa aproximadamente de unas 100, 150 al año, ahora hablamos de, a lo mejor, al ritmo que van, pues a lo mejor habrá entre los 2 juzgados 20, 15... En una ciudad como Vigo. Desplome, estamos hablando del contencioso administrativo, pero en general la reducción es proporcional en todos los ámbitos, ¿o no? En todos los ámbitos. En el penal no, porque no hay tasas, pero en el civil las estadísticas creo que hablan aproximadamente de un 30% de desplome, en el contencioso administrativo entre el 40 y el 50%, y en la jurisdicción social, que es la que afecta a trabajadores y empresarios para dirimir sus conflictos laborales, pues la caída en la suplicación, que es la segunda instancia, está cercana también al 30%. ¿Y esto qué tipo de sociedad está creando o va a crear? ¿El problema... sacar del sistema o de la oportunidad, evitar, sacar la oportunidad de reclamar sus derechos a un porcentaje tan alto de la población? Cogiendo las palabras que dijo antes don Antonio, hay que tener en cuenta que la justicia es algo más que un servicio público. Es un poder del Estado. Si impedimos o limitamos o restringimos el acceso a un bien tan esencial como es la justicia a los ciudadanos, solo caben 2 opciones. Que el ciudadano renuncie, lo cual es una merma de derechos que en un sistema democrático avanzado no es aconsejable, o bien que aquellas personas desesperadas opten por la autotutela, es decir, por tomarse la justicia por su mano. Claro. Cualquiera de las 2 alternativas en una sociedad estructurada son muy peligrosas. Por eso la abogacía no está sola en esta lucha, es decir, estamos pidiendo todos los ciudadanos, y en este caso los operadores jurídicos, pues porque estamos más cerca de esta realidad y estamos más cerca del ciudadano, lo que pedimos es que simplemente rectifique, que se dé cuenta, que analice la realidad de la situación y en base a eso que cambie. Bueno, estamos hablando, lo comentábamos antes, de esa previsión argumental por parte del Ministerio de reducción de la litigiosidad, algo que muchos ciudadanos podrían reclamar. Por poner un ejemplo, señor Plata, si nos dejamos la justicia y nos pasamos a la sanidad.
sería, por poner un ejemplo un poco bruto, pero a lo mejor muy ilustrativo, eliminamos las listas de espera si conseguimos que se mueran todos los que están en lista de espera, ¿no? Me hago una pregunta y es, si llegan a nombrar a Gallardón, no sé qué dirás, Fabián, ministro de Sanidad, tenemos en España entierros masivos, Esa es porque es que está deteriorando la justicia a límites insospechados. Y no es solo por ese lado. Sobreviene ahora, ya se habla, hay un anteproyecto, aunque emerge en economía con De Guindos, que no da puntada, sigue el Ministerio de Justicia, la ley sale del Consejo de Ministros. Se está hablando de la ley de servicios profesionales y en ella, déjeme atisbar y si quiere hablo de esto. Primero, desea eliminar los colegios de abogados y reducirlos de 83 de España a 17 ¿Con de qué objeto? Comunidades autónomas. Para mí que es una estrategia para eliminar focos de poder. Mire usted qué poder tenemos. Somos instituciones públicas, tenemos cercanía con el ciudadano, tenemos 250 años de historia. Eso iba a decir, La o sea, estamos Coruña, hablando de una institución de que ¿cuántos años? por favor, está claro, enraizada, somos instrumentos de cohesión social. Es absolutamente impensable. En Francia, que se le llena la boca cuando habla de tasas en Europa, y ya hemos dicho, en Francia tienen muchos menos abogados, está así estructurada la ley, menos abogados, 60.000, aquí somos 180, bien, y tienen 176 colegios de abogados, en Francia, y aquí, que somos 180.000 colegios, y somos solo 83, menos de la mitad, nos quiere eliminar, y según el anteproyecto que ya ha circulado, pone un colegio por comunidad autónoma y, escúchalo, adverbio, excepcionalmente uno por provincia. Es decir, si me encuentro a buenas, que soy muy bueno, y me encuentro bien, Guindos y Gallardón, os voy a ver si a lo os mejor dejo en uno Barcelona, por a lo provincia. mejor os consiento que en Barcelona hagáis uno. El consejero de Justicia de Cataluña dice que Cataluña solo tiene una unidad y son 14 colegios y que diga lo que diga. Yo comprendo que a veces tienen que saltar, que la gente salta, y que Galicia saltará también, porque no estamos dispuestos. Somos una fuerza. Yo no sé si la guerra la quiere. No va a ser cruenta, pero desde luego no estamos dispuestos a quedarnos quietos. Es decir, que venga, mire usted, a más abogados, mejor sociedad y mejor justicia. Y desde luego, sin abogados, lo digo con mucha claridad, no existe justicia. Y no puede venir un señor a desmontar la justicia que está enraizada con la sociedad. Y ha dicho, y he escuchado ahí al decano de Vigo, que sepa todo el mundo que no es una lucha corporativa, no es para que los abogados estemos mejor, es para que estén mejor los ciudadanos. Y en mi frontispicio del Colegio de Abogados, hasta que desaparezca de la esfera el ministro Gallardón, hay un letrero que pone no a las tasas judiciales, pero en favor de la ciudadanía. Bueno, estamos hablando de ese proyecto de supresión de los colegios de abogados, pero hay también otra modificación legislativa que tiene muy preocupado a una parte de Galicia, a Galicia en general y a una ciudad en particular, que es Vigo. Estamos hablando de ese proyecto de reforma de los partidos judiciales. ¿De qué estamos hablando, Fabián? El ministro ha planteado un cambio en la demarcación y planta judicial, son palabras técnicas, pero lo que se traduce básicamente es que el proyecto que maneja el Ministerio es de dejar un solo partido judicial por provincia, bajo términos de eficiencia en el coste y bajo términos de organización administrativa. El ministro dice que esa organización provincial no generará, por así decirlo, la eliminación de los edificios judiciales, es decir, que seguirá habiendo servicios en todos esos edificios. ¿Cuál es la cuestión? Uno de los bienes primordiales de la justicia es que la justicia tiene que estar cerca del ciudadano. Si creamos primero un sistema donde en el año 2011 se establecen las costas en determinados ámbitos jurisdiccionales, con lo cual supone, sobre todo en el contencioso administrativo, que el ciudadano tenga que pagar por enfrentarse a una administración que le ha hecho un daño. Luego ponemos las tasas. Y ahora alejamos la justicia del ciudadano, la situación que se va a generar para la clase media es de práctica imposibilidad de acceso a la justicia. El caso de Vigo es paradigmático, ¿por qué? Porque si creamos una estructura provincial, pues decirlo, la capitalidad de esos tribunales de instancia iría a la capital de provincia,
y Vigo pues sería una o unidad... cualquier cosa plantearía un conflicto territorial incluso entre Vigo y Pontevedra, en cualquier caso. Sí, pero yo no lo movería en términos de conflicto territorial. A mayores, digo, o sea, porque, además... Sí, ¿no? Pero yo considero que Pontevedra tiene que tener su partido judicial. O sea, no podemos dejar a Pontevedra bajo ninguna circunstancia. Si finalmente el Ministerio dice, bueno, pues efectivamente, como Vigo tiene la población que tiene y Pontevedra tiene la que tiene, aceptamos como excepción que la sede del partido judicial esté en Vigo. Plantea un problema territorial con Pontevedra, ya lo sabemos, ¿no? Sí, la cuestión es que por lo poco que ha podido, o sea, lo poco que ha dicho hasta ahora el ministro, ha venido a insinuar incluso en la rueda de prensa que dio con posterioridad a la Comisión de Justicia del Congreso que porque no se podía hacer una excepción con Vigo y que se llevara, por ejemplo, todos los juzgados de lo mercantil a Vigo como ciudad pues paradigmática, industrial y demás. Yo no quiero que Pontevedra se quede sin un juzgado de lo mercantil. Pontevedra tiene su carga de asuntos de empresa y debe tener su juzgado mercantil. Vigo tendrá que tener los suyos propios. Lo que no podemos hacer es, por así decirlo, porque parece que es lo que está insinuando el Ministerio, es pues en Vigo centralizar a lo mejor los pleitos relacionados con industria, pero claro, si no vas a crear nuevas unidades judiciales, significa que si unos juzgados entran en Vigo, otros tendrán que salir. Claro. Estamos hablando de detalles, estamos hablando de las tasas judiciales, de los partidos judiciales, de los colegios de abogados. Tengo aquí el último número de la revista que edita el Colegio de Abogados de la ciudad de A Coruña, Fonte Limpa, en la que aparece un editorial de Antonio Platastasende, precisamente demoledor, porque claro, no estamos hablando de una cosa particular, de un problema puntual. Simplemente les voy a relatar algunos de los problemas que Antonio Platas considera que tenemos delante de nuestras narices y que responsabiliza directamente al ministro de Justicia. Ruptura de la división de poderes, ni más ni menos. Agresión al concepto unitario de la abogacía, separando el abogado procesal del abogado asesor, sin exigirle a este último la colegiación obligatoria. Ataque directo a los colegios de abogados desde el punto de vista territorial, pretendiendo su supresión práctica, lo que comentábamos. Creación de unidades judiciales ex novo, con incidencia en la planta judicial. Supresión del examen para el acceso a la profesión, una vez rematado el itinerario de clases. Centralización de los órganos judiciales, alejándolos de la ciudadanía con olvido del artículo 117 de la Constitución. Y lo más terrible de todo, siempre rescatando el viejo tópico, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Sí, sí, claro. ¿Es así? Claro, y estamos olvidando. Fíjese usted si todo esto que pretenden impacta, que me gustaría, solo es 30 segundos, rescatar algunas editoriales mediáticas. Mire usted, el Nerón de la justicia, Gallardón, está quemando el sistema. El gobierno aprueba en solitario la reforma del Poder Judicial. Mentiroso compulsivo. Estoy hablando de lo que leo en la prensa. Todo esto lo provoca el advenimiento de un partido de corte conservador con una persona formada, que es un gran orador y creo que un político avezado, y que llega y pega un totum revolutum con olvido de la historia, de la tradición, de la cercanía, de que la ciudadanía necesita a los abogados próximos y que la justicia no puede estar alejada o centralizada. Recuerdo los tiempos de Franco, que los viví durante más de 15 años, cuando un simple labrador del centro de Galicia, por mor de la concentración parcelaria, tenía que acudir a Madrid en un recurso si quería protestar porque habían sido mal llevadas las tareas de concentración. Y yo, abogado joven, tenía que decirle, este pleito es en Madrid. Parece que se está llevando esto a la práctica. Mire usted, solo desde la moderación, el diálogo, es posible esto. El señor Gallardón me merece todos los respetos, pero está despreciando a la abogacía. Y está despreciándola, no escuchándola. Y si el diálogo es un diálogo de sordos, es igual, porque que el Consejo General de la Abogacía Española le remita informes, dictámenes, si no le hace caso. Yo soy de los que digo que hace lo contrario. Y se lo vengo diciendo al presidente. Y le estoy diciendo, no cabe otra cosa. De lo que se le sugiere. Sí, de lo sí, que claro, se le lo contrario de lo que él quiere. Pues dice en blanco, pues soy Gallardón, negro. Y usted me dice, ¿cómo? Lo que oye. Porque si me dice a mi presencia que no soy nadie, reunido con todos, no va a haber tasas y vais a dar un informe de ahora en adelante no vinculante como el Consejo de Estado, porque en efecto estáis cerca de los ciudadanos, motivando las ovaciones del siglo y al mes no lo hace, este señor no tiene para mí la necesaria condición de demócrata. Es un hombre autoritario y tengo que decirlo, y lo único que hago es defender
desde el punto de vista del presidente de la Abogacía Gallega, a todos los abogados de Galicia, que estamos sumidos en el desconcierto. Pero no es solo Galicia, es España completa, porque lo que está haciendo con el Poder Judicial es tremendo. Y dejo paso a mi compañero, porque monopolizo mucho. No, yo quería preguntarles por qué creen que Gallardón está haciendo esto. Empiezo por ti, Fabián, fruto del desconocimiento, de una mala percepción de cuáles son los problemas de la justicia, o una estrategia para conseguir algo, y en caso de que así sea, ¿para conseguir qué? Yo me cuesta mucho intentar meterme en la cabeza de otra persona. Formación no le falta. No creo que es un problema de formación. Gallardón pertenece a una familia de tradición en la abogacía y jurista, por lo cual conocimientos ha sacado las oposiciones a fiscal, con lo cual conocimientos en el ámbito de la justicia tiene sobrados. Yo creo que forma parte todo de una estrategia. La estrategia creo yo que pasa por alejar o dificultar en cierta medida que los ciudadanos puedan acceder a la justicia. Yo creo que esa es la estrategia general. Pero eso es hacer un país más injusto. Más injusto o más restringido o más limitado para determinados asuntos. Yo la visión que tengo, con toda humildad, digo que entiendo que se está intentando eliminar lo que yo llamo los pleitos de pobres. Es decir, la justicia es un servicio, se entiende como servicio público, no como un poder del Estado, entonces se entiende como servicio público. Es un servicio público que hay que intentar limitar para aquellas cuestiones que sean realmente importantes. Claro, bueno, esto significa dejar fuera... importancia relativo, claro, porque para un individuo, para un ciudadano, es importantísimo, claro. Para un ciudadano, si le suben el recibo de la luz 2 euros, para él es importante. Y por eso recaba la opinión de los abogados. Entonces yo creo que la línea está ahí, está en una visión un tanto, tal vez sesgada, de que la justicia debe ser un bien menos accesible, pero es una visión peligrosa. Antonio Platas, no sé a qué cree que respondes. Yo soy más agresivo, dentro del respeto con que te escucho, y me siento muy feliz por tu juventud, ¿verdad? Yo creo que hay una estrategia evidentemente más amplia. Hay el deseo de eliminar el Poder Judicial. Y esto es muy serio, ¿eh? El Estado pivota sobre 3 poderes que son el político, el legislativo y el judicial. En los momentos actuales, el descrédito del poder político, no me importa de derechas ni izquierdas, es claro, por todo lo que estamos leyendo todos los días. No voy a dar apellidos, ¿verdad? El legislativo, voy a decir que me van a criticar, para mí no existe. El poder legislativo, si tomamos las Cortes españolas, que me disculpen los parlamentarios, obediencia debida, con el fin perverso de que el que tiene la mayoría absoluta puede dictar la ley injusta que quiera. Estoy hablando de Berlusconi en Italia, que se iba librando de sus ataques, que le metían juicios por muchas circunstancias de veleidad de su conducta, con leyes nuevas. Claro. Por lo tanto, el poder legislativo, y aquí también, es llegar allí y a ver quién no aprieta el botón. Viene la ley del Ministerio de Justicia y ahí va. Desde ese punto de vista, en Italia quedó el poder legislativo. Pero era un poder legislativo fuerte. Y hoy día en Italia, en Europa, es un poder judicial. Un poder judicial. Dije mal, un poder judicial. Ese poder judicial en Italia pervivió, y murieron fiscales y murieron jueces, y siguen luchando. Y en Europa eso se respeta. Estamos aquí, y la estrategia del señor Gallardón no es tanto disminuir la litigiosidad, no. Hay un fin que va más allá. Pregúnteselo al Tribunal Supremo. Está vaciando de contenido el Consejo General del Poder Judicial, sus funciones de siempre. Mire usted, para que el Poder Judicial sea independiente, sobra el Ministerio de Justicia, solo para los aspectos económicos. Y ese es el que tiene que decir, te doy a ti, Consejo General del Poder Judicial, 50 millones de euros, 40 o 30 para que hagas jueces, cursos de formación y todo lo demás. No lo hace. El Poder Judicial en el Consejo General está perfectamente raptado por el poder económico del gobierno. Bien, y el señor Gallardón, que tiene la manija de los euros, los tuvo para las pistas. Cuando era alcalde, sí, que las autopistas cuando era alcalde. Para las Olimpiadas. Sí. Y yo creí que llegaba esa luz nueva que vengo repitiendo. Claro. Me llega un ministro, Gallardón, pone la justicia de cine, tira de talonario y aquí está. Claro. Y pone las tasas judiciales. Están incorporando al gobierno, al poder ejecutivo, están incorporando el poder judicial. Esto es lo que pretende él. Y dentro de eso, perdónenme, ¿sí? Somos parte del Poder Judicial, poquito, los abogados. Porque sin abogados no hay justicia, es imposible. Toma redeclaración un imputado. Luego somos alguien. Y como somos un reducto de poder,
me entiendo mejor con 17 que con 83. Claro. Esto es lo que yo digo ahora mismo. Estamos hablando con dos abogados, como estamos escuchando, pero hay muchos más problemas. Comentábamos antes de empezar esta entrevista en directo unos datos que a mí me dejaron, no sé, patidifusa, que tiene que ver con el trabajo que tienen los jueces. Enseguida te pregunto, Fabián, para que me repitas los datos que acabo de escuchar de tu boca, pero en esa reciente conferencia que ofreció Antonio Platas aquí en la ciudad de A Coruña, invitado por la Asociación de la Prensa, incidía en esto, que hay aquí menos jueces que no ha cambiado nada. Lo mismo que dije, lo digo, con otras palabras, pero con línea de auténtica autenticidad. Quiero hacer constar que responde a mis propias convicciones todo lo que estoy diciendo. ¿Me explico bien? Completamente. No hay nada contra el señor Gallardón, solo el talante, el comportamiento y que se me aleja de tal. Debo decir también, y usted me lo va a permitir, que en cambio la línea de sintonía con Santiago, con la comunidad gallega, con el señor Rueda y el señor Feijóo, es perfecta. Hay plena sintonía. Están atentos a nuestros problemas, pero forman parte del engranaje del Estamos poder. hablando de los jueces, que decía que es una también de las preocupaciones que puso de manifiesto Antonio Platas, pero decía, comentabas un dato escalofriante que tiene que ver con el trabajo que tienen en concreto los jueces en Vigo. Repíteme los datos, por favor, Fabián. Yo puedo dar o sea, yo soy abogado laboralista, puedo dar los datos de la jurisdicción social. Ahora mismo, pero bueno, que conste que Vigo no es un caso único. Hay más ciudades de Galicia que están en una situación parecida. Sí. Un juez de lo social de Vigo tiene una carga de trabajo aproximada de 1.400, 1.500 asuntos al año, es decir, demandas que le llegan a su juzgado en el orden social. Un juez, cada juez. Si quitamos los sábados y domingos y los días de vacaciones, pues quedan aproximadamente unos 230 o 240 días de trabajo al año. Se pensará, bueno, si dividimos esas 1.400 sentencias entre 240 días de trabajo, te salen a unas 7 al día. Bien, pues que luego hay 2 días de sala, mínimo, a la semana. Esos 2 días de sala, el juez está desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, atendiendo el juzgado, llevando los pleitos de ese día. En Vigo hay una carga media de asuntos diarios en el social de 16 juicios al día. Te quedan aproximadamente unos 130, 140 días al año. Si dividimos eso entre los números de asuntos, cada juez, los días que no celebra, tiene que dictar 10 sentencias. 10 sentencias al día. ¿Y cuántos juicios puede celebrar un juez de estos en un día? Pues depende un poco de la complejidad de los asuntos, pero lo normal suele ser entre unos 12 e incluso... ¿En un día, en una jornada? Sí, pero ha llegado a días, que los he visto yo, de 18 a 19. ¿Juicios en un día? En una mañana. 18. Y salir a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde, como yo he salido en alguna ocasión. Desde las 9 y cuarto de la mañana, pues el juez sale a las 6 de la tarde sin comer. Bueno, ¿y qué tipo de justicia? Yo no dudo de su capacidad, de la capacidad de un juez, pero decir, no parece que sean las condiciones más adecuadas, ¿no? Desde luego que no. O sea, la justicia, ya los antiguos romanos decían que la justicia, si es lenta, no es justicia. Si nos faltan jueces, está claro que la calidad, por mucha voluntad que pongan y por mucho esfuerzo que ponen, y me consta, porque los veo diariamente coger los asuntos, llevárselos para su casa, para trabajar por las tardes, que no es un problema de actitud y de implicación. No es un problema de actitud. Los jueces están trabajando en la medida de sus posibilidades y mucho más de lo que sus módulos de trabajo les exigen. Están poniendo todo lo que pueden de su parte para intentar paliar el déficit auténtico de jueces que tenemos en España. Ese es el problema. Bueno, en fin, yo creo que estamos escuchando cosas muy contundentes de lo que está pasando. Tenemos que ir acabando, pero me gustaría haceros una pregunta para terminar. ¿Cuál va a ser la actitud, en concreto, de los abogados a partir de ahora? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Se va a salir Gallardón con la suya? Vamos a ver, quien legisla tiene la vara en la mano. Y aquí no hay disparos, no hay metralletas, aunque haya intenciones. Tendremos que soportarlo y tendremos que luchar. Va a hacer una justicia en España fatal, por muy triunfador que resulte, porque lo hace imposibilitando la existencia de la justicia. Estamos con una situación de disgusto extraordinario con este ministro. No soy capaz de entender que con una respuesta tan contundente de ciudadanía, jueces, magistrados... Mire usted, lo primero que tiene que hacer Gallardón, y perdone el paréntesis, es ir a un juzgado. ¿Usted lo ha visto alguna vez? ¿Usted le ha visto alguna vez al señor Gallardón la toga, salvo en los actos de percha o de jamás? En cambio, yo veo a los jueces trabajando, no saliendo del juzgado, a los funcionarios desmotivados. Déjeme decirle, lo mejor de la justicia son sus actuantes y lo peor es el ministro. Y esta situación, me dice usted, ¿qué vamos a hacer?
sufrirlo, recurrirlo, acudir a cuestiones de inconstitucionalidad y siempre, permanentemente, defender a la ciudadanía, aunque sean circunstancias adversas. Y habrá que ir pensando en la esperanza del mañana de que esto se cambie. Será por otro gobierno. Pues habrá que pensarlo, porque si seguimos así, créame que estaremos en permanente guerra. Fabián. Mi valoración coincide en buena parte con Antonio. Yo me voy a quedar, a lo mejor pues, me voy a quedar con la parte positiva. La parte positiva para mí, ¿cuál es? Se habla de justicia. En este país, por desgracia, nunca se habla de justicia. Por primera vez se está hablando de justicia. Y lo que es más importante, hay una unidad nunca vista de todos los operadores jurídicos defendiendo el valor y la importancia de la justicia. Los jueces, los funcionarios, los secretarios judiciales, los fiscales, los abogados, todas las personas que trabajamos en el ámbito de la justicia, estamos unidos en defensa de este servicio público, pero al mismo tiempo este poder del Estado. Lo positivo es eso, estamos unidos, seguiremos defendiendo a los ciudadanos en todos los ámbitos que podamos y por lo menos estamos logrando que se hable de justicia. Y eso es muy importante. Y nosotros, como medio de comunicación implicado con esta sociedad y con vocación de servicio público, como digo siempre, a pesar de ser una empresa privada, encantados de trasladar a los ciudadanos cuáles son las tripas de la justicia, insisto, algo fundamental. Ayer hablábamos de educación aquí en Vía V, hoy hablamos de justicia. No sé qué es más importante, no quiero poner una cosa delante de la otra, pero estamos hablando de cosas fundamentales que tienen que ver con lo que somos como ciudadanos y con lo que somos como sociedad. Muchísimas gracias, Fabián Valero, muchísimas gracias, Antonio Platas. Espero tener la ocasión de volver a juntar a dos generaciones de abogados que yo creo que complementan muy bien, bueno, pues dos formas, dos generaciones distintas, pero con una visión de la justicia muy complementaria. Muchísimas gracias de verdad a los dos por acompañarnos esta noche. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad. A la vuelta vamos a hablar de los asuntos del día. Hablaba Antonio Platas de lo que aparece cada día en los medios de comunicación y lo que hoy aparece en los medios de comunicación tiene que ver con esos famosos sobresueldos, esos famosos sobres que parece que circularon con cierta ligereza por la sede del Partido Popular. También tendremos ocasión de repasar lo que acaba de decir el expresidente del Gobierno, José María Aznar, en una entrevista televisiva. Será a la vuelta de publicidad. Hasta ahora.